financiero. El día de hoy vamos a hablar de 4 ETFs para invertir en el S&P 500. ¿Cuál es el mejor? Y con este video iniciamos una serie donde hablaremos más extenso de este índice y las opciones que tenemos para invertir en él. Vamos a ver el índice, primero, ¿qué es el índice S&P 500? Una revisión de cada uno de los ETFs, un resumen y cuál es el mejor de estos 4 ETFs. Bueno, primero, el índice. Es el principal índice bursátil de Estados Unidos, prácticamente el índice que rige al mercado. Standard & Poor's, la empresa que lo creó en 1923 con tan solo 233 empresas, pero en 1957 llegó a las 500 empresas que lo componen actualmente. Obviamente estas 500 empresas se van moviendo dependiendo algunos parámetros que vamos a ver más adelante. Este índice incluye las 500 empresas líderes, las más grandes de Estados Unidos, y cubre aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado. Son elegidas por un equipo en base a la capitalización bursátil. Deben de ser más de 4.200 millones de dólares. Ser una empresa de gran liquidez y tamaño. Ver el sector en el que opera y qué barreras de entrada hay en este sector. El domicilio que sea en Estados Unidos y el grado de internalización de la empresa. ¿Qué tan internacional es? ¿En cuántos países del mundo está? Entre muchos otros, para fin de poder entrar a este índice. ¿Qué instrumentos hay para invertir entonces en el S&P 500, en esas 500 mejores empresas? Bueno, hay dos opciones principales. Fondos de inversión indexados. Estos fondos son una gran opción si tú me estás escuchando desde Europa, en España, por ejemplo, ya que estos fondos tienen una ventaja fiscal en el cual puedes mover de un fondo a otro tu dinero sin tener que pagar impuestos. Y puedes encontrar índices de este tipo. El caso o la mejor opción para hacerlo, por ejemplo, desde Latinoamérica, desde México, es a través de los ETFs, los fondos que cotizan en bolsa. Y existen varias estrategias de lo que van a tratar próximos videos. Por ejemplo, réplica total, en la cual vamos a revisar el día de hoy con estos 4 ETFs, cobertura de divisa, growth and value, crecimiento o valor, entre otras que vamos a ir viendo. Entonces, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos por acá en la página oficial de Standard & Poor's, en el índice S&P 500. Lo que podemos ver primero pues es la gráfica, el valor actual, el retorno que ha tenido en un año, pero para fines prácticos nosotros vamos a tomar la rentabilidad a 5 años. Aquí podemos ver ya en el modo tabla la rentabilidad que ha tenido en los últimos años, que es de 16.29% en los últimos 5 años. Esto al 31 de marzo del 2021, que es el último mes que está registrado. Aquí mismo en la página podemos ver datos muy importantes y valiosos que es importante que los revisemos, sería importante revisarlos. Podemos ver, por ejemplo, la frecuencia de rebalanceo que tiene, que es trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Algunos otros datos como desde cuándo se creó, el máximo market cap de las empresas, el mínimo market cap, y valores ESG, sustentabilidad, sociales y de gobernanza, qué están haciendo estas empresas o este índice en concreto para ayudar al medio ambiente y muchas opciones de inversión que hay para hacer una inversión a través de estas 500 empresas. Aquí podemos ver una gran lista de ETFs principalmente que siguen este índice con diferentes estrategias. Para el video de hoy entonces vamos a tomar 4 de ellas. Entonces vamos a continuar con el video. De todas maneras te voy a dejar esta y todas las páginas oficiales en la descripción. Muy bien, ya estamos de nuevo en la pantalla de la computadora. Vamos a iniciar este comparativo. Recordando primero, 16.29% de rendimiento promedio en los últimos 5 años del índice S&P 500.
Datos tomados de la página que acabamos de ver al 31 de marzo del 2021. El primer ETF es el S&P 500 ETF USD en dólares. Su ticker es el VOO y la empresa que lo lanza o que lo vende es Vanguard. El costo aproximado de este ETF, ya que esto varía de día a día, es de $383.50. El gasto de administración o la comisión que te cobra este ETF es de 0.03%, recordando que esta comisión se cobra en una parte proporcional de manera diaria. El tracking error de este ETF es de 0.05 en los últimos 12 meses. ¿Qué es el tracking error? Es que también replica este ETF a su índice de referencia, ¿ok? Que también lo sigue, si el rendimiento es igual, mayor, menor. Entonces, en este caso, el de 0.05 en el último año, en los últimos 12 meses, quiere decir que puede tener este ETF un rendimiento 0.05 arriba o abajo del rendimiento oficial del índice. ¿Cuántas empresas contiene este ETF? Este ETF contiene 509 empresas y ha dado un rendimiento en los últimos 5 años de 16.27%. Si nos damos cuenta, prácticamente solo le quitamos el gasto de administración, ya que el rendimiento oficial del S&P 500 del índice es de 16.29 para el mismo periodo. Prácticamente es solamente el gasto de administración. Ha replicado de manera muy adecuada este ETF a su índice. Vamos al siguiente. El siguiente es el SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Su ticker SPLG. La empresa que lo vende es State Street Global Advisor, SPDR. Su costo aproximado es de $49, prácticamente 1,000 pesos. 1,000 pesos es lo que cuesta este ETF al momento que lo estamos grabando. Y pues realmente es muy accesible porque el gasto de administración es el mismo que el del ETF pasado, 0.03%. Su tracking error aquí nos dice que en los últimos 12 meses ha sido de 0.02. Número de empresas que están dentro de este índice es de 504. 504 es la cantidad de empresas que hay. El rendimiento que ha dado en los últimos 5 años bastante interesante, 16.35%. Esto es más que el índice tal cual. Nos está dando prácticamente 0.05% más que el índice. Es importante recordar que estos 4 ETFs, ya que debemos hacerlo así, comparar peras con peras y manzanas con manzanas, bueno, hoy estamos comparando, digámoslo así, puras manzanas rojas, ya que estos ETFs replican de la misma forma al S&P 500. Otros que veremos en próximos videos lo hacen, pero tienen algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta y que los hacen diferentes a estos que estamos viendo. Vamos al siguiente ETF. El siguiente es el SPDR de la misma empresa, S&P 500 ETF Trust, el famosísimo SPY, con un costo aproximado de $417. Su gasto de administración 3 veces mayor a los dos anteriores, 0.094%. Su tracking error en los últimos 12 meses es de 0.03. También contiene, igual que el anterior, ya que son prácticamente lo mismo, 504 empresas, pero vean el rendimiento. Rendimiento a 5 años, 16.13. Mucho menor al pasado e incluso menor al índice tal cual. ¿Qué podemos ver aquí? Que los gastos de administración, las comisiones, sí llegan a afectar nuestros rendimientos. Entonces, entre menos comisiones paguemos, pues es mejor. ¿Qué ventaja tiene este ETF? Su versatilidad. La gran versatilidad que tiene el SPY. Se vende, se compra mucho. Tiene una alta versatilidad comparada sobre todo con el SPLG. El SPLG, aunque estamos viendo que es una excelente opción, para el Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC, aquí en México, no tiene una alta versatilidad. Entonces, esto pues es algo que hay que tomar a consideración, pero si estamos invirtiendo a largo plazo, esto no tendría por qué causarnos problemas.
O si nos estás viendo desde Estados Unidos o usas un broker americano, pues qué mejor. El último ETF que vamos a revisar es el iShares Core S&P 500 ETF, ticker IVV, de la empresa iShares, BlackRock. El costo aproximado de este ETF es de $418 al momento que grabamos este video. Su gasto de administración igual a los dos primeros, 0.03%. Su tracking error 0.01 en los últimos 12 meses. Recordar que este dato es de los últimos 12 meses. Aquí podemos ver que este ETF, el IVV, es el que de manera más exacta ha replicado en los últimos 12 meses a su índice. ¿Cuántas empresas hay en este ETF? 505 empresas. El rendimiento que ha dado en los últimos 5 años es de 16.25%, también muy cercano al índice de referencia y, por ejemplo, al VOO. Ahora, ¿cuál entonces es el mejor ETF? Déjamelo en tus comentarios. ¿Cuál crees tú que es el mejor ETF para invertir en el S&P 500? Y vamos a ver cuáles son los resultados según nuestra opinión. En el ranking pondríamos en número 1 al SPLG, ya que es el que tiene comisiones iguales a las más pequeñas que hay en el mercado. Ha dado un rendimiento incluso mayor al índice en los últimos 5 años. Obviamente rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y hay que tomar en cuenta de que ese rendimiento que ha dado en estos últimos 5 años hacia arriba, en los próximos 5 podrían ser hacia abajo. En negativo, por ejemplo, en vez de dar el 16.29, que diera como los otros ETFs un rendimiento menor. Pero nos parece que es el más interesante en base a todo esto, aparte de que su precio de acceso está muy barato comparado con los otros tres. Prácticamente una sexta parte de algunos. De costar 1,000 pesos, otros cuestan entre 6 y 7 mil pesos. El único punto a considerar es lo que comentábamos de la bursatilidad, ya que no se mueve tanto, sobre todo en el SIC. En segundo lugar pondríamos el VOO, ya que también tuvo rendimientos más cercanos al índice. En tercer lugar al IVV y en cuarto lugar al SPY, sobre todo por la comisión tan alta que tiene comparada con los otros tres. Pero si buscas bursatilidad o te gusta hacer trading, probablemente con el SPY sea más fácil. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Te invito a que te suscribas, le des like por favor a este video si te ha gustado, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y muchas gracias.